Pues a través de la OMM de la Municipalidad de Santa Cruz de Quiché, pues nos encontramos aquí con un grupo de señoras que tienen, es prácticamente el seguimiento de una formación que ya tienen. Este grupo tiene 2 años de estar en formación con diversas capacitaciones, ¿va? En este caso, en esta oportunidad está aprovechando el recurso natural. Ellas están trabajando con unos canastitos tipo paneras o tortilleras de pino. Está aprovechando el recurso natural. Entonces, como un incentivo, a ellos se les da pues algunos alimentos, ¿verdad? Para que complementen su formación. Esto para ellos, para las mujeres, pueden ser mujeres emprendedoras. Sí, el propósito de acá es que ellas a través de este trabajo o de los oficios que aprenden a través de la municipalidad y la OMM, entonces ellas puedan poner su propio negocio, puedan hacer sus propios trabajos y sacarlos a la venta para un desarrollo local. Asimismo se les hizo entrega de arroz para fortalecer lo que es la nutrición de los niños y niñas y de las mujeres acá en Chuacamán primero. Pues asimismo se les va a dar unos talleres sobre diferentes recetas para la utilización del arroz y sobre todo, ¿verdad?, para que ellas puedan aprovechar lo que se les está dotando el día de hoy y sobre todo consumir lo que es lo importante. Talleres que se están desarrollando acá en la comunidad, hemos trabajado la elaboración de pasteles, hemos trabajado envasados, bordados y pues ahora se está trabajando con ellas en coordinación con el INAH, la elaboración de canastas, el aprovechamiento del recurso bosque. Se está trabajando lo que son canastas de hoja de pino. Esto sirve para motivar a las señoras que vengan a recibir sus talleres. También estamos aprendiendo algo, ¿verdad? Estamos aprendiendo a hacer canastillos de pino. Y con la ayuda de Dios lo podemos hacer, ¿va? Y estamos esperando a que nos enseñen otro taller, porque sí nos están enseñando muchas cosas de talleres. Las mujeres, ¿va?, que siguen adelante, que reciban estos proyectos, que reciban estos talleres, porque es el beneficio de nosotros, ¿va? Así se dan cuenta los hombres que valoramos a las mujeres, que nosotros valoramos, ¿va? Hay muchos hombres que no valoran a la mujer, pero hay que enseñarles y demostrarles que la mujer sí puede.